procesador 8080. Bueno, el procesador 8080 me parece que fue construido después del 4040 y tenía mayor capacidad. Me parece que era de 64 bits. Y bueno, creo que lo comentamos en la clase pasada que era en los. Bueno, lo tenía alguna consola, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Ok, bueno, aquí importante. El ancho del bus, 8 bits. Pero bueno, tendría que consultarlo, pero me parece que sí podía manejar instrucciones de mayor longitud. Eh, ah, lo tendría que consultar, pero no recuerdo si eran instrucciones o datos de 16 bits, pero el ancho de bus, el ancho de paquete que podía manejar, su bus de datos era de 8 bits. Sí, sí es importante hacer la aclaración, pero me parece que sí era capaz de manejar ya sea datos o instrucciones de una mayor longitud, que va relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, bueno, no en consolas, la verdad no estoy seguro. Seguramente sí, por la importancia que tuvo el 8080, pero pues, se le conoce más o tiene mayor importancia ya que permitió realmente esta reducción de de las computadoras gigantes de salas completas a lo que conocemos como una computadora personal, no portátil, lo dejaría en personal, estas a lo mejor de escritorio, que ya pueden estar dentro de la habitación de una casa, eran mucho más accesibles, eh, portátiles, entre comillas, ¿no? Ya no eran estas salas completas, ya eran equipo como más, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Mucho más compacto. Danos otro número, Juan. Eh, el 20. 20, llevamos 12 y son 25. 33, es decir, 3, 6. Gregorio Santiago. Y tuvo miedo y se fue Gregorio. Y volvió. Di Gregorio. por error Que no hay al botón de problema. salir. ¿Qué nos puedes decir? 3 segundos Mm, sobre la memoria caché. Bueno, es la que se encuentra más cercano al microprocesador y almacena, creo que las instrucciones actuales o las que se van a utilizar. Y puede estar dividida en caché L1, L2 y actualmente hasta la L3. Y bueno, creo que es una memoria rápida por su capacidad pequeña. Y pues eso, igual. También bueno, se habló sobre los errores que pueden ocurrir cuando una instrucción no se encuentra en la memoria. Ok. Más o menos. Vamos a ver si Iván Jafid. Iván Jafid Beltrán. En el metro, ok. No, necesitamos a alguien con micrófono. Te salvaste. Jesús Antonio. Aquí estoy, profe. Ok, Jesús. Tu compañero Gregorio por ahí se está confundiendo con un par de datos. ¿Nos podrías decir en qué se confundió? Se confundió. Sí.
Agnes, para salvar a los dos. Dijo que actualmente existe hasta la L3, pero de hecho existe hasta la L4, que esta es opcional y se puede usar para los GPU. Ok, Para apoyar bien, con ese los fue de gráficos. los últimos datos, pero por allá al principio también. Víctor, Ángel. Era sobre que tenía fallos, ¿no? La memoria caché. Y prácticamente son dos opciones. Uno es acierto de caché, que es cuando los datos que solicitan se encuentran ahí en ese apartado. Y el otro es el fallo de caché, cuando esos datos no se encuentran en ese apartado. Ok, bien. Cuando es un fallo no están y pues hay que irlos a buscar hasta la memoria principal, ¿no? Pero también un poquito de confusión al inicio. La memoria caché está intermedia entre los registros y la memoria principal. Los registros es el tipo de memoria más rápida que hay, porque están dentro del procesador y están inmediatamente conectados a quien procesa, a quien hace los cálculos, a la ALU. Entonces no hay intermediarios, el espacio físico es prácticamente el mínimo. Entonces, por eso es que los registros son los más rápidos que hay, pero también son los más pequeños en capacidad. Por ahí estabas confundiendo esos dos. Dentro de los registros almacenamos los datos y las instrucciones que el procesador, o que la ALU, que la unidad de control, están trabajando, están utilizando dentro de los registros. Cuando ya se obtiene el resultado, cuando ya se acaba de operar esa área, cuando se cambia de el proceso al que se le está haciendo foco, esos datos se pasan a mover a la caché, si es que alcanzan, si se considera o se calcula pertinente, y si no, se van directo a la memoria principal. Pero instrucciones y datos de primera se almacenan en los registros. La caché sí es más rápida que todas las demás, pero no es la más rápida. Y sí, va desde la 1 a la L3 de manera normal, y como nos decía Agnes, la L4 es un nivel más, pero está destinada únicamente al coprocesador de gráficos integrado, únicamente para la GPU. ¿Y quién fue el último? Víctor, me parece. Danos otro Sí. número. 3. 3. Michelle Natael. ¿Qué pasa, profe? Michelle. ¿Qué nos puedes decir sobre la arquitectura von Neumann? Estábamos hablando que la arquitectura von Neumann lo que hace es que es una arquitectura que es como un poco más lenta en comparación con la arquitectura Harvard. Okay. ¿Por qué? Porque es más lenta. Porque digamos que tarda más procesos o ciclos en realizar por ejemplo, una operación. Por ejemplo, si estamos haciendo por ejemplo, una suma, tendría que hacer primero un ciclo para pedir el primer dato, después para saber qué operación se va a hacer, y después para el segundo dato, y después para enviar el resultado. Entonces serían como más ciclos en comparación con la Harvard. Que la Okay. Harvard, ¿Y digamos, por qué toma más ciclos? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué requiere más ciclos von Neumann que Harvard? Así es, como dice Víctor, porque es Por el un bus. solo bus Ajá. y una sola memoria. Von Neumann nos describe una memoria en la cual se almacenan tanto los datos como las instrucciones que está por operar o con las que está operando el procesador. Harvard nos describe una memoria para datos y otra memoria para instrucciones, cada uno con su bus independiente. Arquitectura Harvard modificada, una sola memoria, pero dos buses. La misma memoria nos va a almacenar tanto datos como instrucciones, pero
los datos van a ir por un camino, las instrucciones por otro. Entonces, como tener lo mejor de ambas arquitecturas, ¿sí? Tratando de optimizar los dos diagramas. Y vamos a ver hoy. Espérenme, déjenme ver si se guardó. Sí. Sí, cierto. A ver si es por acordarme. ¿Debo alguna clase grabada? Aprovechando. Sí, las debo a los de introducción. ¿Es esto? Ok. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona el procesador. Hasta ahorita habíamos visto en la clase, por ejemplo, en la arquitectura RISC, que tenía hardware dedicado, hardware especializado para realizar las instrucciones de una manera más rápida. Habíamos dado el ejemplo de que una instrucción tardaba un tic de reloj, un ciclo, pero no es cierto. Realmente a lo que nos deberíamos haber referido es a los ciclos máquina. Este sería el término adecuado para cuando se ejecutan las instrucciones. Y vamos a ver de qué se trata. Un ciclo máquina, dependiendo el procesador, cada procesador tardará diferentes ciclos de reloj en ejecutar una instrucción. Este ciclo máquina se refiere a eso. ¿Cuántos ciclos, cuántos tics de reloj, más bien, para no utilizar tantos ciclos? ¿Cuántos tics de reloj realmente lleva ejecutar esa instrucción del procesador? Tenemos aquí un ejemplo que ya habíamos utilizado, el de sumar los dos dígitos. En este caso, el primer paso es buscar el número. Ese número está almacenado en algún lugar de nuestra memoria, ya sea bueno, idealmente dentro de los registros. Entonces vamos a buscar el número que está en tal dirección. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es el número 5. Vamos a buscar esa dirección. Pero para irla a buscar, ya mandamos esa instrucción. Busca tal número que está en tal dirección. Eso le llega a la unidad de control y tiene que ser interpretado. Lo manda al decodificador. El decodificador lo decodifica, ¿no? su trabajo. Se va a buscar ese número y se lo entrega a la ALU. Le dice, ok, te paso esta serie de bits, estos pulsos eléctricos que estaban en tal dirección, te los paso a la ALU. La ALU decide qué se va a hacer. En este caso los necesitamos guardar, todavía no podemos operar, entonces se almacenan temporalmente. Este proceso se repite. La siguiente instrucción es vete a buscar el número que está en esta otra dirección, que es el 6. Decodificador decodifica, manda lo que tiene que mandar. La ALU le llega, todavía no puedo operar, almaceno temporalmente. Noveno ciclo. Vamos a buscar la instrucción de sumar dos números. Vamos a buscar esa instrucción, el decodificador la decodifica, la interpreta, manda lo que tenga que mandar, y en este caso le dice al ALU, oye, los últimos dos dígitos que te mandé, súmalos. La ALU hace su proceso, lo suma y termina almacenándose en los registros. Tenemos que para una instrucción de sumar dos números, realmente nos tomó 12 ciclos máquina. Pero cada uno de estos ciclos
pudo haber tomado varios tics de reloj. Cuando hasta ahorita, en las clases pasadas, cuando nos referíamos al tiempo que tardaba, nos referíamos a ciclos máquina. Esta operación, esta instrucción, sumar dos números, sumar 5,6, nos tomó 12 ciclos máquina. Pero nos va a tomar más de 12 tics de reloj, más de 12 pulsos de nuestro reloj. Esto depende desde cada instrucción hasta cada procesador. ¿Cuántos tics de reloj tarda en ejecutar sus instrucciones? Hay instrucciones, o vamos a poner de base que un procesador tarda 4 tics de reloj en ejecutar la mayoría de sus instrucciones, y es el tiempo mínimo que se tarda. Pero hay instrucciones que son más complejas, que a lo mejor le toman 8, 6, 10, 12, 16, muchas más pulsos de reloj, ¿no? Porque son instrucciones más complejas, porque hay que hacer una búsqueda más exhaustiva, el proceso es más complicado en general, ¿no? Pero en realidad, y a partir de ahora, pues nos vamos a referir como ciclos máquina, que es realmente estos pasos que son los que estamos enumerando. Para a lo mejor buscar la instrucción le toma 4 tics. Decodificarla le toma 4. Bueno, pasarla 4, 4, 4. Pero buscar la instrucción a lo mejor le toma 6 tics de reloj, ¿no? Porque hay más instrucciones o porque la memoria, no sé, por el bus de datos, lo que sea, ¿no? Pero buscar instrucciones le toma 6 tics de reloj, pero buscar números le toma 4, ¿no? Por alguna razón en específico del procesador, ¿no? Entonces, 12 ciclos máquina para sumar dos números. A este proceso, ok, ya lo sumamos, pero pues ya ahí se quedó almacenado para siempre. Si quisiéramos pintarlo en pantalla, pintarlo en la consola, se le tendría que mandar a la instrucción, se le tendría que mandar la instrucción al procesador de, oye, ese dato que se acaba de sumar, mándalo a la consola. Pues se busca la instrucción pintar en consola, que le pusimos de nombre de momento. Denme un minuto, chicos, creo que están tocando a la puerta. Nos quedamos aquí. Un segundito, chicos, ya vuelvo. Ok, chicos, perdón, ya estoy de vuelta. Nos quedamos... Ok, sí.
Si quisiéramos pintar ese dato, ya se procesó, ya hicimos todo este proceso. Nuestra siguiente instrucción es píntanos el dato, píntanos el resultado, más bien. Vamos a buscar la instrucción, se decodifica, y en este caso, en lugar de ser almacenada, en lugar de mandarse a un dispositivo de memoria, se manda a un dispositivo de entrada o salida, que en este caso sería de salida. Y esto para un proceso tan sencillo como a nivel del procesador decirle sumar dos datos. Cada instrucción que nosotros le demos a la computadora, entre más compleja sea, pues obviamente más ciclos máquina va a llevar, ¿no? Y si ya llevamos aquí 15 ciclos máquina y, pues no sé, poniéndole de a 4 o 5 ticks de reloj para cada ciclo, ¿no? Pues es algo difícil de calcular, ¿no? Cuando nosotros vemos en nuestro procesador 2.6 GHz, 3.2, 3.4, etcétera, ¿no? La frecuencia que tenga cada procesador, ¿no? Hacer esa conversión sin conocer a detalle cuántos ciclos es capaz de realizar, o más bien, cuántos ticks de reloj lleva cada ciclo, pues es algo complejo, ¿no? Entonces tenemos otra medida, no sé si lo puse por acá, ¿no? Que son los MIPS, los millones de instrucciones por segundo. Millones de estas instrucciones de ciclos máquina que nuestro procesador es capaz de realizar cada segundo. Que puede parecer mucho, pero debido a las instrucciones tan complejas o a los requerimientos tan complejos que le damos hoy en día, pues en ciertos casos se puede ver hasta relativamente poco, ¿no? El millón de instrucciones que maneje nuestro procesador por segundo, ¿no? Desde pues todo lo necesario que necesita tan solo para que la máquina esté funcionando. Si le pedimos aparte cálculos complejos, a lo mejor un Excel o un documento bastante extenso, si le sumamos a eso toda la parte de cálculos de gráficos, que si no tenemos una gráfica dedicada, pues recae dentro de este coprocesador, que pues también va a estar limitado. Entonces, esto es realmente algo importante que deberíamos tener siempre presente y que, bueno, seguramente sí, seguro que no es tan comercial, que no se suele publicitar tanto como los gigahercios, pero que al final eso no nos dice tampoco gran detalle, ¿no? Solo sabemos que a más gigahercios, mejor para nosotros, ¿no? Pero realmente un dato más exacto pues sería estos MIPS, ¿no? Para saber cuántas operaciones por segundo puede ejecutar. Y nos interesa esto todavía más si nosotros somos quien está programando a nivel de lenguaje máquina. Si estamos hablando directamente con el procesador, no, todavía más nos interesa estos MIPS. Si algo tan sencillo como sumar dos datos y que me lo devuelva, ya me está consumiendo 15 ciclos, pues ¿cuántos ciclos más tengo para todo lo demás que voy a hacer? Aparte de sumar dos datos, ¿no? Leer entradas, mandar salidas, diferentes tipos de inputs, procesos internos, ¿no? Entonces ya se empieza a volver un poquito más complejo. Entonces, los ciclos de instrucción. En este caso, los ciclos de instrucción utilizan ciclos máquina. Vamos escalando desde los ticks de reloj, pasamos a ciclos máquina, pasamos a los ciclos de instrucción. Ok. Bueno, resumiendo, aquí vemos 4 pasos en lo anterior que vimos. Podemos dividir aquí. Vamos a ponerle un salto. Vamos a poner aquí otro salto.
esto también depende de cada procesador. Esto es de manera general. Algún procesador puede tener más pasos intermedios, pero podemos identificar 4 etapas. Vamos, ahí está. El primer paso, la primera etapa, pues siempre va a ser buscar la instrucción, buscar qué es lo que voy a hacer dentro de mi abanico de posibilidades, dentro de mi lista de instrucciones, qué es lo que puedo hacer. Tengo que ir a buscar esa instrucción. Ya que tengo esa instrucción, paso 2 va a ser decodificarla, ¿no? Entender qué me pide esa instrucción, mandar los elementos o indicarle a los componentes que van a actuar, qué es lo que les voy a pasar, qué es lo que necesitan para trabajar. Pues, dentro de esta decodificación tenemos la recolección de los datos. Ir por los datos que necesitamos y entregárselos a quien los necesita, ¿no? Que lo veamos aquí en las primeras etapas. Bueno, decodificamos y esos datos necesitamos, dentro de este proceso, ya tenemos el 5 para pasárselo a la ALU, que es, en este caso, quien lo iba a operar. El tercer bloque, vamos a ejecutar esa acción. ¿Ok? Ya tengo mi instrucción, que era buscar el dato. Ya se decodificó, ya se fue por ese dato. Ahora se lo tengo que pasar a la ALU, ¿no? Ejecutar esa acción. Como en el ejemplo, mi primera instrucción no era de ejecución, sino era para buscar elementos, pues a lo mejor aquí no queda tan claro, ¿no? Pero cuando ya vamos a sumar los datos, sí entra o sí queda más dentro del término de ejecución. Pero es cuando realizamos lo que nos está indicando la instrucción que fuimos a buscar. Vamos a buscar qué hacemos, tenemos los elementos para trabajar, realizamos el trabajo. Ya se realizó el trabajo, lo que sigue es almacenar el resultado, que bueno, aquí también el nombre no es del todo adecuado, ya que en algunas ocasiones, como en el paso 15, no va a ser necesario almacenarlo, sino simplemente cambiarlo de dispositivo de salida. Pero ahorita también vemos que pueden ser procesos similares. Pero en general tenemos 4 bloques. Cada procesador, cada arquitectura, pues puede tener más o menos pasos. Puede realizar varios pasos dentro del bloque 1, del bloque 2, del 3 o del 4. Según cómo esté construido, según sus instrucciones, pues va a requerir seguir un protocolo diferente, pero que podemos acomodar cada uno de esos pasos en cualquiera de estos 4 bloques. Dentro del proceso normal de la ejecución de una instrucción. Y a su vez, estos 4 bloques, estas 4 categorías, las podemos agrupar en 2. El primer y segundo bloque se les conoce como el ciclo de búsqueda. Buscamos la instrucción y buscamos los elementos que necesitamos para trabajar, la recolección de datos. Y el bloque 3 y 4 son los ciclos de ejecución. Como tal, se ejecuta la instrucción y con el resultado se hace lo que sea necesario. Entonces, pueden encontrarlo como ciclos de búsqueda y ciclos de ejecución, que a su vez tienen pasos internos. No nada más son 2, sino que estos 2 a su vez tienen 2 pasos. Y si nos vamos más específico a cada procesador, puede que el paso 1 tenga una serie de pasos dentro del 1 y el 2 tenga una serie de pasos dentro del 2. Pero, de manera general, son 4 bloques. Ahora, los tipos de instrucciones. Nuevamente, dentro de todo ese catálogo de instrucciones, dentro de toda mi lista de instrucciones del procesador, podemos clasificar esas instrucciones dependiendo qué es lo que hacen. Las primeras, y a lo mejor las más obvias, son las de cálculo aritmético y cálculo lógico, por el mismo nombre de la ALU, pues queda muy, muy claro. Las instrucciones de cálculo aritmético
pues son las que pueden realizar operaciones matemáticas. En sus inicios eran operaciones básicas, sumas, y bueno, la resta es simplemente un proceso de suma diferente, que bueno, en sistema decimal es una suma de un número negativo. En binario hay que hacer un proceso de conversión del número binario que tenemos para que a través de una suma obtengamos el resultado de la resta. Pero sumas y restas es el mismo proceso. Solo que restas hay que hacer ahí un pasito extra en binario. Después podemos incluir operaciones de un grado superior que serían multiplicaciones y divisiones, que también las podemos resumir o las podemos realizar a través de una secuencia de sumas. La multiplicación no es otra cosa que una suma repetitiva n veces, el número por el que estamos multiplicando, y la división también es un proceso similar de sumas repetitivas con pues un agregado dentro del proceso. Pero al menos estas 4 operaciones básicas, ya hoy en día cualquier procesador es capaz de realizarlas. Son cálculos, digamos, básicos para el procesador. En sus inicios o con procesadores más antiguos, pues era a lo mejor lo máximo que eran capaces de hacer. Pero hoy en día, bueno, algo que se me pasaba y no sé si lo puse, pues sí, se lo puse. Esto únicamente es con números enteros. Para trabajar con números decimales, en un inicio ralentizaba mucho la velocidad del procesador, ya que trabajar con números decimales es sumamente complejo, sumamente costoso, y lo vamos a ver más adelante. Se agrega el coprocesador matemático, del cual ya habíamos hablado, y quita toda esa carga del núcleo principal o del procesador principal, y este coprocesador se encarga de realizar las operaciones con números decimales. Entonces ya tenemos una capacidad extra. Podemos hacer las mismas operaciones, pero ahora con números más complejos, con números que tengan una parte decimal. Van incrementando las necesidades, van incrementando las demandas para estos componentes y los programas, y llegamos a la necesidad de realizar operaciones aritméticas cada vez más complejas. ¿Cómo podría ser trabajar con números enteros o con números decimales muy, muy grandes? O realizar operaciones matemáticas complejas como raíces, como funciones trigonométricas, como exponentes, como logaritmos, operaciones matemáticas que sí se pueden resumir el proceso a través de una secuencia de sumas, pero ya son demasiado complejas, ¿no? Se necesita otra arquitectura, se necesita otra serie de instrucciones para poder trabajar con estas operaciones aritméticas, ¿no? Pero ya hoy en día, prácticamente también, cualquier procesador nos cubre toda el área de cálculo aritmético. Ya trae instrucciones preparadas para facilitar el trabajo con, ya sea números muy, muy grandes, tanto enteros, a la parte positiva como a la negativa, como números decimales con muchos decimales. Y también, tanto hacia la parte positiva como a la parte negativa. Y realizar operaciones aritméticas cada vez más complejas. Primer tipo de instrucciones de cálculo aritmético. Instrucciones de cálculo lógico, todo lo que tiene que ver con respecto a lógica booleana, a compuertas, en específico a la negación. Operaciones unarias, operaciones de 2 operandos, ¿no? Un operando, 2 operandos, dependiendo la operación lógica. También, cada procesador traerá su set de instrucciones para operar este tipo de necesidades, ¿no? De lógica booleana. No sé por qué puse... no, sí está bien. Siguiente categoría son las instrucciones que nos permiten trabajar con la memoria, ya sea ir a buscar el dato, lo que sería leer, o
almacenar el dato, usualmente el último proceso de nuestro ciclo de instrucciones, es almacenar el dato de la operación. Entonces, las instrucciones de transferencia de datos nos permiten básicamente leer y guardar datos, ya sea para moverlos de memoria, ya no estamos ocupando estos datos en el registro, pero viene más operaciones, viene más carga, entonces, oye, ¿sabes qué? Muévelos de aquí, necesito el espacio, los transferimos, los leemos de aquí y los guardamos, si caben, en la caché. Si no, guárdalos en la principal. Pero estamos transfiriendo datos. O estoy operando en la ALU, ya realicé mi cálculo, transfiérelos, guárdalos en el registro. Pero en general, todas estas instrucciones de transferencia de datos nos permiten trabajar con las diferentes memorias con las que cuente nuestra computadora. Guardar y leer datos, básicamente. Las instrucciones de entrada y salida nos van a cambiar ese último bloque, ese último paso dentro de nuestro ciclo de instrucciones, que lo tenemos nombrado como almacenar, lo que no le queda del todo, porque dependiendo la situación, a lo mejor no nos interesa una de transferencia, sino nos interesa una de entrada y salida. En lugar de mandar el dato a una memoria, lo vas a mandar a un periférico, a un dispositivo externo. Puede ser la pantalla, puede ser moverlo a, no sé, a la impresora, a los audífonos, cualquier dispositivo de salida de ese cálculo o incluso desde memoria, vamos a mover ese dato de la memoria a un periférico, ¿no? A un dispositivo externo. O viceversa, desde los dispositivos de entrada, vamos a mover datos a la memoria. Pero son similares, incluso no sé si lo puse por acá. Debería estar aquí. Ok, sí están. Son operaciones similares, tanto que en algunas arquitecturas de algunos procesadores no existen instrucciones de entrada y salida, sino que esos puertos donde está conectado el teclado, el mouse, las pantallas, los audífonos, bocinas, todos esos puertos de periféricos se administran como si fueran otro tipo de memorias. Entonces, las instrucciones que utiliza son de tipo de transferencia de datos, pero son instrucciones especializadas, son instrucciones distintas a las que trabajan únicamente con las memorias, pero pues recaen dentro de esta área. Te hacen pasar a estos periféricos como si fueran un tipo de memoria y, bueno, seguirán un proceso diferente, ¿no? A almacenar datos, pero al final sirven para exactamente lo mismo, ¿no? Para sacar esos datos o para obtener datos desde periféricos. Entonces, algunos procesadores cuentan con instrucciones de entrada y salida, otros únicamente cuentan con instrucciones de transferencia de datos, porque hacen ahí ese truquillo de los puertos de entrada y salida, se administran, se enmascaran, se trabajan como si fueran memorias externas. Y luego, ojito aquí, que también se puede complicar un poquito entenderlo. ¿Cómo está construida la lista de instrucciones? No es al azar, no es como fueron cayendo, como se le fueron ocurriendo a los diseñadores o al programador, sino tienen una secuencia para facilitar el uso de estas instrucciones. Suelen ir seguidas según cómo se puedan ir ejecutando. Pues, usualmente, si ejecutamos la instrucción 78, por decir algo, lo más común es que después de ejecutar la 78, siga la 79, y después de la 79, siga la 80. Obviamente, esto, pues, por la gran posibilidad que tenemos al utilizar una computadora, no siempre se cumple. Pero se trata que esta lista de instrucciones tenga esa secuencia, ¿no?
si tú vas a sumar dos datos, pues la instrucción de buscar datos y la instrucción de sumar, pues una va a ser la 78, la otra va a ser la 79. Porque usualmente, después de buscar datos, vas a sumar datos. Esto por poner un ejemplo. El diseño de esta lista de instrucciones es mucho más compleja. Pero es lo que se busca, ¿no? Para que el contador de programa, un registro que nos lleva en qué instrucción estamos y cuál es la próxima instrucción a ejecutar, pues no tenga que hacer sumas tan complejas, ¿no? Y simplemente vaya incrementando de uno en uno. Va a llegar el caso en el que incrementar de uno en uno no sea suficiente, porque la instrucción que sigue no es la que necesitamos. Entonces entran dos conceptos que son los saltos y las rutinas. Dentro de esta lista de instrucciones, un salto lo que va a hacer es que si nosotros estábamos en la 79, pero la 80 ya no es la que necesitamos y la que necesitamos es la 120, entonces de la 79 vamos a dar un salto a la 120, porque ahí es donde continúa nuestras instrucciones, nuestro ciclo de instrucciones. Necesitamos la instrucción que está en la localidad 120, ¿no? Por decir un número. Entonces, eso es un salto. Nos movemos de un bloque de nuestra lista de instrucciones, nos movemos a otra sección, que es donde está la siguiente instrucción que necesitamos. Y continuamos sin problema. Una rutina es un salto, pero con una característica especial. Una rutina, estamos en la 79 y queremos irnos otra vez a la 120. Pero cuando ejecutamos o cuando se hace una rutina en lugar de un salto, guardamos la posición anterior, que sería la 79. Nos vamos a la 120, ejecutamos las instrucciones necesarias y una vez que se terminó ese bloque, esa rutina, volvemos a la 79 y continuamos en su siguiente instrucción, que sería la 80. Se parece a lo que hacemos, por ejemplo, cuando mandamos a llamar una función, ¿no? Incluso también lo pueden llegar a haber visto como rutinas. Va la ejecución de nuestro programa, mandamos a llamar una función, la ejecución principal se queda congelada, se queda en la línea en la que mandamos a llamar la instrucción, nuestra función, perdón, se ejecuta el bloque de código de nuestra función y una vez que se termina, volvemos a donde nos quedamos y continuamos ejecutando el bloque principal o la línea principal del programa. Es algo similar, solo que a nivel de lista de instrucciones del procesador. Una rutina es un salto, pero guardamos dónde dimos el salto para que una vez terminada la rutina, volvamos a ese punto y continuemos con la que sigue. Si acabando la 79 nos fuimos a la 120, acabando esa rutina, seguimos con la 80. Regresamos y se ejecuta la siguiente instrucción. Entonces, instrucciones de ruptura de secuencia. Porque lo ideal y lo más óptimo es que dentro de nuestra lista de instrucciones vayamos ejecutando según fueron descritas, para que nuestro contador de programa, quien nos direcciona a las direcciones de memoria, valga la redundancia, pues vaya incrementando de uno en uno, que sería la suma más rápida. Pero no siempre vamos a poder seguir esa característica. Cuando sea necesario, un salto sencillo. Cuando sea necesario, una rutina, con sus características que ya vimos. Y luego tenemos la campechana, la miscelánea, ¿no? Instrucciones varias. Las que no entran en las categorías anteriores, las podemos acomodar aquí. De gestión de pila, de control del procesador, de consulta, bueno, de indicadores internos. En general, todos estos se refieren a procesos internos del procesador, ya no tanto a procesos del programador o de programas externos,
sino al funcionamiento interno del procesador. Que también en algún momento, pues, como programadores, nos va a interesar consultar ese estado. ¿En qué estado se encuentra el procesador? ¿Cómo está administrando los datos? Etcétera. Pero bueno, instrucciones varias. Que, bueno, la mayoría de veces, pues, no nos van a interesar, ¿no? Esto es para el procesador, para que el mismo procesador las ocupe cuando sean necesarias. ¿Dudas? Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, por el momento ninguna. Creo que no, profe. Ok, entonces, bueno, ya nada más para recalcar. Un ciclo máquina ocupa uno o varios tics de reloj, pulsos de reloj. Un ciclo de instrucción ocupa ciclos máquina. Entonces, este realmente es el proceso. Estamos viendo un poquito más a detalle el funcionamiento interno del procesador. Y aún así, lo seguimos viendo muy, muy por encimita. Incluso me parece... ¿Oh? Estoy... Ah, ok. Pues sí. Lo programé mal de entrada. Estaba programado como tarea y no como material. Entonces, esta es la tarea. Lo pueden encontrar como ciclos de instrucción o más detallado como ciclo de fetch. Y su tarea va a ser investigar más a detalle cómo es que funcionan estos ciclos de búsqueda y estos ciclos de ejecución. Durante este proceso se utilizan algunos registros que tienen nombre y apellido, bueno, mencionamos algunos en clases pasadas. Entonces, su tarea, investigar cómo funciona este ciclo de instrucciones más a detalle. Para que se den una idea, durante este proceso se habla de algunos registros como el acumulador, el registro de instrucción actual, el registro de instrucción siguiente y unos cuantos más registros que tienen nombre y apellido, los cuales conocemos perfectamente y que se utilizan para el funcionamiento del procesador. Ya lo vimos, todavía muy por encimita, todavía de manera bastante más general, el ciclo de instrucciones, pero con esto van a poder investigar y saber si están por el buen camino para entenderlo más a detalle. Lo pueden hacer en un documento de Word, lo pueden hacer en un documento de Google, lo pueden hacer en una lista, lo pueden hacer como presentación, como les sea más cómodo. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? No, profe, todo bien. Ok. Ok, pues si no hay dudas, chicos, si no hay comentarios, tenemos esto. Si no hay más dudas, que tengan bonita noche, chicos. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego, profesor. Buenas noches.